Tal vez salve la vida de alguien algún día. Tal vez sea la tuya si te encuentras con un árbol de dinero. El dinero sí crece en los árboles. Cuando me encontré por primera vez el árbol del dinero, no podía creer lo que veía en mis ojos. Todavía no tenía ni idea del dolor y el horror que iba a provocar. Si lo hubiera sabido, me hubiera dado la vuelta y habría ido directamente en dirección contraria. Pero no lo hice, por supuesto. Me atrajo como el espejismo de un oasis en el desierto. Era del tamaño de un manzano, pero en lugar de crecer fruta, crecían crujientes billetes de $20. El papel verde ondeaba con la brisa y me acerqué a él como en un sueño. El árbol estaba muy lejos en el bosque, donde nadie iba nunca, pero aún así sentí inmediatamente como si unos ojos estuvieran sobre mí, observando mientras lo inspeccionaba. Los pelos se me erizaron en la nuca, diciéndome que alguien me estaba espiando, pero cuando miré a mi alrededor no pude ver a nadie. Había billetes de $20 esparcidos por la hierba alrededor del árbol, pegados también en las ramas de los vecinos. Pero los otros árboles no eran así. Este era el único árbol del dinero de los alrededores, al menos por lo que pude ver. Mi mente luchó con ello, tratando de decidir si estaba soñando. Me pellizqué el brazo con toda la fuerza que pude y sentí una fuerte punzada de dolor. No estaba soñando. Esto era real. Fuera cual fuera la magia que había convocado a esta cosa desde el suelo, no había rastro de sus orígenes, solo el propio árbol. Un milagro por lo que pude ver. Últimamente estaba desesperadamente arruinado. Mi mujer y yo teníamos dificultades para pagar las facturas y enseguida me di cuenta de que este árbol podía resolver todos nuestros problemas. Tenía que haber miles de dólares esparcidos por todas partes. Lo único que tenía que hacer era recogerlos del suelo. Así que me quité la sudadera y la convertí en un fajo improvisado, agachándome y metiendo los billetes dentro de ella tan rápido como pude. Al cabo de unos instantes, oí el sonido de unos pasos suaves de alguien en la hierba cercana, y levanté la vista mientras se aclaraba la garganta. «Oh», dije, «lo siento, ¿es este tu árbol?» El hecho de que este árbol no debería existir en absoluto parecía colgar en el aire entre nosotros. Las palabras quedaron sin decir. «No es árbol de nadie. Este bosque y este árbol son tan míos como tuyos. Y eso quiere decir que no pertenecen a nadie». Respiré aliviado. No iba a intentar detenerme. Me agaché y empecé a meter billetes en la bolsa, sintiéndome ahora cohibido mientras él me observaba. Mis ojos se dirigieron a él de vez en cuando, observándolo con cautela, pero él se limitó a quedarse con los brazos cruzados. «¿Puedo darte un consejo?» Levanto la vista de nuevo. Me tomé unos segundos para apreciar realmente el aspecto del hombre. Llevaba ropas raídas de color tierra, con agujeros en los codos y las rodillas de sus pantalones marrones y su abrigo largo. Su barba, demasiado crecida y salpicada de gris, estaba llena de ramitas, hojas y otros desechos, lo que me hizo pensar que aquel bosque era, de hecho, el hogar de este hombre. Me recordó a alguien y me di cuenta de que estaba pensando en Radagast, el mago moreno del Señor de los Anillos que podía hablar con los animales y podía cambiar de forma. No fue hasta mucho después que me di cuenta de lo acertado de esta comparación. «Claro», dije con cuidado, sin querer molestar a este extraño y desaliñado desconocido. «No tomes los billetes del propio árbol. Los que están en el suelo son juego limpio. Puedes llevártelos a casa y a ella no le importará. Si se caen, son tuyos. Pero no tomes del árbol lo que todavía está creciendo en él. Es importante que lo entiendas». Yo ya estaba mirando de nuevo al suelo, metiendo dinero en mi saco improvisado, escuchando solo a medias en realidad.
Pero dije, de acuerdo, no hay problema, solo para que me dejara en paz. Y funcionó. Cuando volví a levantar la vista, ya se había ido. Llené los bolsillos de la camisa y del pantalón, los zapatos y cualquier lugar que se me ocurriera para llevar el dinero. Cuando volví a casa le dije a mi mujer que íbamos a estar bien, que todo iba a salir bien por fin. Pero extrañamente no fue así. Perdí mi trabajo y tuve que solicitar el paro al día siguiente, lo que anuló cualquier ganancia del árbol del dinero. Los despidos fueron completamente inesperados y por eso no pudimos prepararnos para las consecuencias. Todas las personas con las que trabajaba estaban destrozadas. La empresa había quebrado y el propietario decidió que era demasiado incómodo y embarazoso decírselo a todo el mundo. Así que todos nos fuimos a casa una noche pensando que todo estaba bien y volvimos al día siguiente para encontrar el local cerrado. Un cartel en la puerta decía simplemente cerrado y los propietarios no contestaron al teléfono cuando les llamamos. El mismo día nos llegó la carta de despido y la leí como en un sueño pensando, cobardes, qué panda de cobardes son, ¿por qué no podían decirnos la verdad? De todos modos, a pesar de la pérdida de un sueldo fijo y de las prestaciones sanitarias, estaba algo menos disgustado que los demás porque sabía que tenía el árbol del dinero al que volver. Se me ocurrió brevemente que podía compartir el secreto con algunas personas del trabajo, pero rápidamente decidí no hacerlo. No había mucho dinero para repartir, por no mencionar que había empezado a sentir una especie de propiedad celosa del árbol, a pesar de que el espeluznante hombre barbudo de marrón siempre me observaba mientras recogía el dinero. Cada vez que volvía había un poco menos de efectivo en el suelo, y los billetes que quedaban estaban cada vez en peor estado, siendo los que había dejado una y otra vez. Empecé a coleccionar estos restos rasgados y empapados de barro, apenas utilizables. Finalmente, una vez volví y vi que en el suelo solo había unos pocos billetes revoloteando. Los recogí rápidamente y agarré un par más que estaban enganchados en las ramas cercanas. Pero mi saco seguía muy vacío y solo quedaban los billetes que crecían en el árbol. Miré a mi alrededor y vi que el hombre de marrón no aparecía por ninguna parte. Por una vez se había ido, pero seguía teniendo la extraña sensación de que me observaba, esperando a que rompiera sus reglas. Pero, ¿qué podía hacer si lo hacía? No había otra opción, no tenía suficiente dinero para el alquiler ni para la factura del seguro del coche, por no hablar de las tarjetas de crédito vencidas, las facturas del móvil y los servicios públicos. Levanté la mano y toqué uno de los billetes en el árbol, tirando de él suavemente. No se soltaba. Tiré más y más fuerte, pero seguía sin soltarse. Probé con otro billete y comprobé que ocurría lo mismo. Estaba firmemente sujeto al árbol. Saqué mi navaja de bolsillo y la abrí de su posición cerrada. Luego comencé a cerrar la conexión entre el árbol y el billete de $20. La hoja lo atravesó con bastante rapidez y lo inspeccioné en mi mano. Era más o menos normal, excepto por una mancha ligeramente deformada en la esquina donde la navaja había cortado a lo loco. Era como un grano en la superficie verde y plana del billete, que aún rezumaba una sustancia blanca parecida a la savia. Me toqué el dedo y lo olfateé, inspeccionándolo. No olía bien, un poco como el olor del pegamento y la madera podrida. Era pegajosa, no podía quitármela del dedo. La savia era tenaz y se extendía por todo lo que tocaba. Aún así, necesitaba más dinero. Corté más billetes de $20 y los amontoné en mi bolsa, teniendo cuidado de no tocar la savia blanca después de la primera vez. Aún así, se las arregló para llegar a todas partes y para cuando terminé, estaba cubierto de ella. Parecía que se multiplicaba. Me di la vuelta y me asusté al ver un ciervo un poco alejado entre los árboles, observándome. Sus ojos parecían juzgarme mientras masticaba alguna hierba no identificada en su boca. Lo necesitaba, dije cohibido, más para mí mismo que para los demás. Lo siento. El árbol estaba desnudo y tenía un aspecto triste cuando volví a mirarlo.
pero traté de no pensar demasiado en él mientras volvía a caminar por el bosque hacia mi casa. Mi primera parada fue en el cajero automático donde ingresaría el dinero en mi cuenta, permitiendo así que mis facturas se pagaran electrónicamente. Al fin y al cabo, hoy en día era prácticamente imposible pagar las facturas con dinero en efectivo. Lo curioso es que el cajero automático no aceptaba los billetes, aunque antes siempre lo hacía. Las máquinas ya no utilizaban un sobre, sino que agarraban los billetes y los contaban directamente. Como resultado, con la savia blanca y pegajosa que todavía goteaba de los billetes, la máquina se atascaba. Los arranqué de la ranura de depósito de efectivo y sentí que mi cara se calentaba mientras me daba la vuelta y me disculpaba con los otros clientes del banco que esperaban en la cola. La máquina estaba ahora parpadeando en rojo, diciendo «Error, por favor, consulte al servicio al cliente», y mi tarjeta estaba atascada dentro de ella. Después de varias horas en el banco, intentando explicar por qué mi dinero tenía un aspecto tan extraño y parecía gotear un líquido blanco y pegajoso en algunas partes, finalmente lo aceptaron con miradas de recelo. Recibí una advertencia ominiosa de que si los billetes resultaban no ser auténticos, tendría muchos problemas. Volví a casa desde el banco con el corazón encogido y la conciencia culpable. Esa noche me di una larga ducha para intentar quitarme la savia pegajosa de las manos de todos los billetes. Pero incluso después de media hora de frotar, seguía encontrándola en algunos lugares después de secarme. La cosa era más que tenaz, era ineludible, parecía. Después de una noche de sueño agitado, me desperté y me encontré cubierto de savia. Se extendía en hebras que conectaban mis extremidades con el resto del cuerpo cada vez que me movía. El corazón me latía con fuerza en el pecho y las manos me temblaban mientras encendía la ducha al máximo calor posible y me metía en ella, escaldándome la piel y sin importarme mientras intentaba restregarla. Parte de la savia se fue por el desagüe, pero gran parte se quedó en mí. Y me di cuenta, con creciente terror, de que ahora estaba cubierto de granos blancos y supurantes, como los de los billetes que había cortado del árbol. La savia goteaba por todo mi cuerpo y corría por mi piel en forma de riachuelos. Esta savia que goteaba se secaba rápidamente y se endurecía como el magma de un volcán, volviendo mi carne crujiente y dura en algunas partes. Solo se me ocurrió una cosa. Corrí hacia el bosque tan rápido como mis piernas me permitieron, corriendo hacia el árbol del dinero. Tenía que hablar con el hombre del bosque, el protector del árbol. Él me diría qué hacer. La carrera de vuelta al lugar donde estaba el árbol se hizo más y más difícil a medida que avanzaba. La savia goteaba sin cesar de las heridas que rezumaban en mi piel y se endurecía, haciendo que mi carne pareciera convertirse en piedra. Mi miedo se convirtió en pavor cuando salí al claro y encontré el árbol del dinero. Ahora tenía un aspecto muy diferente al que tenía cuando lo descubrí. Las ramas se estaban marchitando y descomponiendo, rompiéndose en algunos lugares y pareciendo podridas y huecas por dentro. Los milpies entraban y salían de las marcas de viruela en el tronco y todo parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Los pocos billetes que quedaban en él estaban amarillentos y plagados de agujeros, inservibles. Un fuerte rugido vino de detrás de mí y me giré para ver un enorme oso pardo, erguido sobre sus patas traseras. Lo miré fijamente y observé aterrado cómo empezaba a hablar con una voz grave y retumbante. Fuiste elegido como representante de tu especie. El bosque te dio una prueba para que la pasaras y has fracasado. ¿Tienes que decir algo en tu favor? Me arrodillé con esfuerzo, levantando las manos en una pose de oración hacia él, suplicándole: «Ayúdame, por favor, lo siento, fue un error». Negó con la cabeza mientras fruncía el ceño, sin que en su rostro se viera remordimiento o compasión. Las raíces comenzaron a extenderse desde mis pies, plantándome allí e impidiéndome aún más mi huida. De los lugares blancos y agujereados donde habían estado las pústulas blancas, empezaron a asomar y abrirse pequeños brotes que atravesaban mi piel con un dolor agonizante e insoportable.
Hazte uno con la naturaleza, dijo el oso. Grité, pero no se oyó nada. El oso acabó retirándose entre los árboles. Me encontré mirando hacia abajo y vi con poca sorpresa que mis piernas habían empezado a endurecerse y volverse marrones, como el tronco de un árbol. Mis manos aún podían moverse al menos, por lo que me permitía alcanzar mi teléfono. Atrapado como estaba, no había mucho más que hacer que llamar para pedir ayuda y esperar pacientemente a que llegara mi mujer. Así que escribí esto y decidí compartirlo. Tal vez salve la vida de alguien algún día. Tal vez sea la tuya si te encuentras con un árbol de dinero. Espero, por tu bien, que no lo hagas.